La economía sumergida representa entre un 18 y un 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país, una cifra que dobla la de los países más desarrollados de nuestro entorno. Sus causas, efectos y la dificultad de localización y cuantificación son ahora nuestro punto de atención en estos primeros minutos de Sin Distancias. José María Laveaga, nuestro invitado. Hoy en el programa de radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED vamos a abordar este tema en la compañía de José María Laveaga. Es catedrático de Análisis Económico de la UNED, director del programa de doctorado en Economía y Empresa de esta universidad. Ha sido director del Instituto de Estudios Fiscales y es habitual colaborador en estos programas de radio de la Facultad. Buenos días. Buenos días. Lo primero, José María Laveaga, y creo que es muy importante en este tema, es definir el concepto, porque quizás estemos entendiendo o estemos metiendo dentro del mismo saco de la economía sumergida cuestiones que no lo son. Vamos a aclarar el concepto. Sí, vamos a aclararlo de forma fácil. Vamos a llamar economía sumergida a toda la parte de la actividad que no consta en los registros. Y los registros pueden ser de varios tipos, en general registros administrativos, que pueden ser fiscales o pueden ser laborales o pueden ser otros registros estadísticos. Con lo cual, cuando hablamos de trabajo no declarado, cuando hablamos de fraude fiscal, cuando se habla de dinero negro, de corrupción, en fin, todas estas cuestiones, de una forma o de otra, según estos registros que usted nos comenta, estarían dentro de la economía sumergida. No todas estas cosas de las que habla están dentro de la economía sumergida. Pueden afectar, pero no están. Voy a poner dos ejemplos. Alguien que no está registrado en Seguridad Social está produciendo y, por tanto, es una actividad que no consta en registros. Pero si se hace un fraude carrusel, que es aquel que se hace entre empresas inexistentes, por ejemplo, una empresa que se constituye en España y que factura a otra empresa que se constituye en Dinamarca y que las facturas son sin actividad y que son facturas falsas, y entonces factura por IVA y la empresa que factura por IVA desgrava por IVA aquí, pues no es economía sumergida, no es actividad, no está en los registros, pero es otra cosa. Es decir, tiene que existir una actividad económica. Claro, tiene que clara. existir una actividad económica que debiera estar constando donde fuera, ya he dicho, distintos tipos de registros administrativos, y que no está. Y a veces puede ser actividad económica legal, pero que luego no se declara en esos registros o no figura en esos registros. La economía sumergida de la que yo voy a hablar es siempre actividad económica legal. Es Queda decir, claro. No vamos a hablar de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de este tipo de cosas no vamos a hablar. Si hablar de economía sumergida legal es complicado porque no hay registros, hablar de lo otro es una quimera. Vamos a hablar entonces de los factores que influyen en la existencia de la economía sumergida y en particular del nivel altísimo que en estos momentos hay en nuestro país. Sí, en general los factores, independientemente del ciclo económico, son siempre los mismos. Lo único que cambia con el ciclo, que puede cambiar con el ciclo, es la intensidad con la que afecta las cifras. Para ser concreto, yo agruparía tres factores que afectan al volumen de economía sumergida. Y los agruparía por factores económicos, factores administrativos y factores, vamos a llamar, sociológicos o morales. Claro, en los factores económicos, en estos momentos, el estado del país, el estado de crisis, pues es un factor. Pero en general, entre estos factores económicos, muchos autores, muchos analistas incluyen a la presión fiscal. Luego veremos que esto es, yo al menos lo veo al revés que la mayoría de los analistas. Por tanto, ahí tenemos este tipo de factores, digamos, y podemos tener otros, como pues en España desde los años finales 90 hay un alto flujo migratorio. Parte de ese flujo migratorio es inmigración ilegal,
Si alguien está ilegalmente en un país, pues difícilmente no está en los registros de población y difícilmente estará en otros registros, y por tanto es muy probable que a partir de digamos, causa económica se produzcan causas administrativas que hagan que surja economía sumergida. Causas administrativas. Pues la complejidad del sistema fiscal, por ejemplo. Vamos al caso nuestro, al caso de España. Pues autónomos o empresas pequeñas, pues para que no tengan mucho coste en términos de cumplimiento, se establece lo que se llama el sistema de módulos. El sistema de módulos quiere decir que si yo soy un trabajador autónomo de un sector, pongamos hostelería, y tengo un bar, pues estoy pagando impuestos no por la actividad que tengo, sino estoy pagando impuestos por el número de mesas, sillas, la longitud de la barra, el espacio que ocupa el bar, etcétera, etcétera. Si en mi bar hay mucha actividad, pues a lo mejor estoy pagando mucho menos impuestos por el sistema de módulos que lo que debiera pagar. Si en mi bar hay poca actividad, en estos momentos crisis, pues a lo mejor tendría que pagar por el sistema que mide la actividad mucho menos de lo que pago por el sistema de módulos. Esto yo no quiero decir que se pague más o menos, quiere decir que, dado que el sistema fiscal, impuesto de sociedades e incluso impuesto sobre la renta, son muy complicados, establecemos simplificaciones que pueden hacer que florezca economía sumergida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Básicamente simplificar el sistema fiscal para todos. No simplificar el sistema fiscal para unos y no para otros. Luego, causas administrativas. Otras causas administrativas, excesiva regulación. En realidad, en un país que tiene unos cuantos niveles de gobierno, central, autonómico, local, pero incluso entre medio del autonómico y local, otro local, ¿no? Con tanto sistema de gobierno, pues hay excesiva regulación. Y con esa excesiva regulación, pues ya sabemos lo que puede pasar cuando a alguien se le piden excesivas cosas. Los ciudadanos están permanentemente sometidos a peticiones por parte de las autoridades y, bueno, pues los ciudadanos no son o no somos todos iguales, y unos somos menos cumplidores y otros son más cumplidores, y etcétera, etcétera. Y entonces ya ha salido la última de las causas, ¿no?, que es la moralidad y la ética tributaria. Y en esto, en general, hemos sido casi siempre campeones. Campeones, ya no digo del mundo, campeones del mundo civilizado. Porque en general jaleábamos a los que no cumplían. Yo con esto alucino mucho porque siempre pongo un ejemplo, ¿no? Si yo estoy en mi casa y veo por la ventana, estoy poniendo un ejemplo además que me ha ocurrido, y veo por la ventana que al vecino le roban el coche, pues voy y llamo a la policía, ¿no? Bueno, pues el no pagar impuestos es el coche de todos. Entonces nadie llama a la policía ni dice, es que este no paga impuestos. Y estamos viendo el vecino que tenemos en casa, pues que se compra un vehículo que, de acuerdo a su renta, pues no parece que no debería comprarse. Y entonces a nadie nos sorprende, sino que al contrario, ¿no? Vivimos en un país en que si nos podemos comprar luego otro mejor nosotros, pues vamos y nos lo compramos. Eso era antes de la situación de crisis. Ahora mismo se puede estar dando el caso de personas que se han hecho autónomos por necesidad, que tienen que cumplir con unas obligaciones, creo que es una cuota mínima de 250 euros, no sé exactamente, y que verdaderamente no llegan con sus ingresos a poder cumplir con estas cosas. Eso quiere decir que igual no se dan de alta, que está funcionando una economía obligada, esa economía sumergida por la situación de crisis. Sí. Y además, digamos que esa economía, con ese tipo de economía tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? A ver, si esta persona que tiene una economía de subsistencia es autónomo y no llega, le perseguimos, pues estamos generando un problema peor que el que estamos solucionando. Ahora bien, si dentro del mismo sector hay una persona que está haciendo la misma actividad y que no paga pudiendo pagar, pues esa persona que no paga pudiendo pagar está poniendo unos precios que lo que está haciendo es que los que pagan no pueden competir con él, por tanto, competencia desleal.
La persona que me dices del principio que es que no puede, hagamos lo que hagamos, digamos, no puede. Lo que estamos haciendo es, si la perseguimos, perdemos empleo. Pero esto, si uno lo ve en perspectiva y comparado, economía sumergida hay en todos los países del mundo. El problema es el nivel, ¿no? Y entonces parece ser que el nivel de nuestra economía sumergida nos está indicando que no son estas personas que, queriendo pagar, no pueden, los que más contribuyen a que haya economía sumergida precisamente, sino que parece ser que son los otros. Bueno, pues vamos a hablar de cifras entonces, vamos a cuantificar en la medida de lo posible, porque sé que es un tema complejo, precisamente es el de la cuantificación y localización de la economía sumergida. Vamos a ver, por ejemplo, en primer lugar, qué peso o qué sectores o qué tipo de economía sumergida es la que verdaderamente hace que el nivel de economía sumergida en relación al Producto Interior Bruto en España sea tan alto. A lo mejor pensamos que son estos autónomos en conjunto, porque son muchos, o los que no declaran a la Seguridad Social, etcétera, pero quizás estamos equivocados. Bien, ya digo que es complicado cuantificarlo, pero en estos momentos, digamos, de los dos tipos de lo que genera la economía sumergida, que es fraude fiscal, fraude laboral, la contribución al PIB de uno y otro, del laboral y del fiscal, pues podría ser 2/3 del laboral, 1/3 del fiscal. ¿De qué cifras estamos hablando? Si tuviéramos que ir a una medida de consenso de entre todas las cifras que se han calculado recientemente para la economía española, yo pondría una medida de consenso en el 22,5% del PIB. Porque las cifras que se dan van desde el 18 hasta el 26, pues venga, vamos a poner la media, ¿no? Entonces, del 22% del PIB, digo, 1/3 es atribuible a mercado laboral y por tanto es el 7,5, y 2/3, que por tanto es el 15, es atribuible a fraude fiscal, a cuestiones fiscales. ¿Cómo estamos situados con esta cifra en relación a lo que tenemos en nuestro entorno? Bueno, pues en nuestro entorno tenemos 27 países más de la Unión Europea, y si analizamos, y además vemos cifras que se han dado en varios foros, si analizamos los datos de economía sumergida de los 28 países, pues podemos hacer 3 grupos, ¿no? Europa, digamos, de Centro Europa y Norte Europa, con un porcentaje de economía en torno al 12% del PIB. Países del Este, con un porcentaje superior al 30%, y Europa, digamos, mediterránea o meridional, con un porcentaje superior al 20% en media, estoy hablando. Por tanto, digamos, doblamos a la Europa central y del norte, y estamos 1/3 por debajo de la Europa de los países del este. Claro, digamos, siempre estamos hablando de que nos gustaría tener salarios en la media de la Europa más desarrollada, derechos en la media de la Europa más desarrollada, etcétera, etcétera. A mí me gustaría tener economía sumergida o fraude fiscal que estuviera en las cifras de la Europa más desarrollada, y parece que estamos lejos. Antes decía una cosa, que es, se argumenta que si la presión fiscal es muy fuerte, entonces se produciría más economía sumergida. Bueno, pues si miramos esto que acabo de decir, nada más lejos de la realidad, ¿no? El país en donde se observa menor volumen de economía sumergida, o los países, son los dos que mayor presión fiscal tienen, ¿no? Que son Dinamarca y Suecia. Nosotros tenemos una presión fiscal media con un volumen de economía sumergida alto. Luego, si hiciéramos una relación y en un eje pusiéramos el volumen de economía sumergida y en otro la presión fiscal, pues precisamente no hay relación directa. Países de la Europa del Este con presión fiscal muy baja tienen niveles de economía sumergida muy alto, y, como he dicho, países del norte y centro Europa con presiones fiscales muy altas tienen volúmenes mucho más bajos. Por ejemplo, país cercano a nosotros, habría 2 ejemplos. Francia estaría situada en torno al 10% más o menos del Producto Interior Bruto. No sé si la presión fiscal en Francia es muy alta, y estaría el caso de Italia, que nos supera en economía sumergida, en porcentaje sobre el PIB. Ponemos un ejemplo en este sentido. Sí, Francia, que es el que me dice. La presión fiscal en el año 2011 fue del 40,5% del PIB, con un volumen de economía sumergida estimado en términos de PIB del 10-11%.
En España, en ese mismo año, la presión fiscal fue del 32. Es decir, que tenemos 9 puntos menos de presión fiscal y 10 puntos más de economía sumergida, 11. Pongamos otro país, Dinamarca, con una presión fiscal del 48% del PIB y un volumen de economía sumergida inferior al 10%. Por tanto, digamos, antes agregaba en 3 categorías las causas económicas. Es cierto que la crisis no les ha afectado tanto a Francia y Dinamarca. Administrativas, el sistema fiscal francés y el español son relativamente parecidos en su complejidad. Y morales, y parece que la moral empieza a aparecer en los países meridionales, ¿no? Recordemos a los oyentes, a los interesados, a los alumnos, los efectos que produce en la economía y en general en la sociedad este nivel, al menos el que tenemos en España, de actividad no declarada, actividad económica no declarada. La primera cuestión que me parece básica es una cuestión, digamos, ejemplificante, ¿no? Lo que sucede en España en estos momentos con el tema, por ejemplo, de la corrupción, que por otra parte está muy ligado a la economía sumergida, me parece grave, pero lo más grave de todo es el ejemplo que uno da a los ciudadanos, ¿no? Si al ciudadano le pides que cumpla y le exiges que cumpla, pues parece que aquel que pide y exige es el primero que debe cumplir. Por tanto, este efecto me parece es fundamental. De hecho, ya tenemos un ejemplo de hace muchos años. En Estados Unidos, con altos niveles de presión fiscal, hubo la revuelta fiscal, ¿no?, que se llamó hace muchos años, porque evidentemente los ciudadanos se cansan. Hay unos efectos posteriores que pueden tener muchas consecuencias. Primero, digamos, cuando hay economía sumergida, lo que está sucediendo es que las variables macroeconómicas no están bien medidas. O, digamos, si tú basas algunas cuestiones, y hay muchas basadas en el comportamiento de las variables macroeconómicas, el PIB, el crecimiento del PIB, etcétera, pues esas cuestiones están desvirtuadas. Pensemos en que ahora vamos, por ejemplo, a ligar nuestra evolución de las pensiones a crecimientos de PIB y a factores de sostenibilidad y este tipo de cosas, y por tanto, digamos, es básico que todo esto esté bien medido. Digamos, lo primero que sucede con la economía sumergida en términos de un país, de un gobierno, es que que el gobierno, cual sea, a cualquier nivel, lo que deja es de ingresar. Y al dejar de ingresar, digamos, el gobierno pues no puede hacer determinadas políticas. Si la economía sumergida afectara a todos los ciudadanos por igual, es decir, todos los ciudadanos fuéramos igualmente deshonestos con el Estado, pues no pasaría nada. Pero, ¿y si fueran deshonestos los más ricos? Pues entonces se producían problemas de equidad, ¿no?, y de distribución y de desigualdad. Y no estoy diciendo que los más ricos sean deshonestos. Estoy diciendo que si sucediera eso, tengo mi propia opinión sobre quién tiene más potencialidad para estar dentro de la economía sumergida y para defraudar, pero no lo estoy diciendo, simplemente lo estoy apuntando, ¿no? Y si sucediera eso, pues ya lo estamos mirando, pues tenemos efectos sobre los estados no pueden hacer políticas de inclusión y se produce la exclusión, no pueden hacer políticas contra la pobreza y se incrementa la pobreza, no pueden hacer políticas contra la desigualdad y se incrementa la desigualdad. Y todo esto es muy, muy, muy negativo. Antes he dado otra consecuencia muy, muy importante, otro efecto muy importante, que le he llamado competencia desleal. Si yo soy capaz de producir más barato que el de enfrente, pues venderé más que la tienda de enfrente en términos en un mundo globalizado como este. Entonces, ¿cómo produzco más barato? Pues ahorrando, pero si me ahorro el 21% de pago de IVA, pues el producto mío es 21% más barato que el de enfrente. Y por tanto, como lo tenía que pagar y era obligatorio, estoy compitiendo deslealmente con él. Ya no quiero entrar en los efectos de la economía sumergida que puede producir sobre los derechos de los trabajadores que están, como vemos en algunos casos, sujetos a condiciones laborales casi de esclavitud, ¿no? Por tanto, los efectos son
todos muy negativos y con consecuencias, sobre todo a largo plazo, que pueden ser muy negativas. Repito, todos esos efectos, si no miramos que es cierto que hay personas con alta moralidad que les gustaría cumplir, pero que no pueden cumplir, pues porque de repente monto un negocio y hasta que las cosas no vayan bien no puedo cumplir. Esto, digamos, las autoridades laborales y fiscales, por tanto los gobiernos, lo deben mirar con mucho cuidado y deben ayudar y etcétera. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, estamos cubriendo ese tiempo previsto. José María Laveaga, nos gustaría al menos hablar de las medidas que se han tomado, pero sobre todo de las que deberían tomarse para poder revertir esta situación o este nivel. Pero hay una cuestión muy rápida que le quería preguntar. En la espiral en la que estamos en este momento con la crisis económica y con los niveles de corrupción que estamos viendo a otros niveles, pero que, según nos ha dicho, no entrarían dentro de lo que se denomina economía sumergida, también se está incitando de alguna forma a que haya muchas personas que digan, bueno, esa ética, digamos que en este momento en este país está un poquito desilvanada. Sí, claramente. Si quien me pide que pague no paga, pues es que difícilmente tiene autoridad para pedirme que pague. Entonces, antes decía lo del ejemplo, ahora lo digo con datos. Si uno, de nuevo, hace una gráfica y en un eje pone la tasa de corrupción de un país y hay, digamos, muchas instituciones que ahora ya la miden, ¿no? Transparencia Internacional y, en fin, y en el otro pone economía sumergida, pues la relación es altamente positiva. A mayor corrupción, mayor volumen de economía sumergida. Y vamos, esto está absolutamente probado y, por tanto, no tengo nada más que decir. Sigo por lo que me decía en relación con las medidas. Con las medidas la resumiría en una, ¿no? Que me gustó mucho una persona que me dijo una vez lo que yo voy a decir ahora, y es que los países como el nuestro, no solo el nuestro, pero en particular el nuestro, persiguen la base imponible y lo que tienen que perseguir es la base imposible, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que perseguir la base imponible es fácil, porque tenemos sistemas de información, sistemas informáticos, mediante la cual se pueden cruzar datos y se cruzan, y digamos, se cruzan los datos de aquellos que tenemos en las bases de datos, que son precisamente los que pagan. Por tanto, estamos permanentemente persiguiendo a los mismos. En realidad, para el cumplimiento fiscal en España, la razón que más ha contribuido a que éste suba es que existen retenciones. Es decir, cuando a uno le retienen, pues ya está, ya ha cumplido. Es decir, en el momento en que ya no existen retenciones, entonces el cumplimiento puede ir por otras partes. Luego, a mí esto de que nos limitemos en la inspección a la comprobación no me gusta. La inspección tiene que hacer investigación. Y entonces esa frase de base imponible, base imposible, trata de resumirlo. Y cuando uno analiza lo que se ha propuesto y lo que se propone, pues se pega primero con la realidad, ¿no? El G20, cuando se constituye, hizo toda una serie de propuestas para luchar contra fraude fiscal, paraísos fiscales, dinero negro, blanqueo de capitales. Bueno, de aquello parece que no ha quedado mucho. Entonces, todo el rato estamos diciendo que hay que hacer intercambio de datos, hay cooperación y, en fin, y acuerdos de cooperación y convenios de colaboración y lo estamos diciendo, pero del dicho al hecho, pues parece que hay un gran trecho. Si es que no nos tenemos que ir lejos, ¿no? Si debajo en nuestro mapa, en la parte de abajo tenemos Gibraltar, ¿no? Y en la parte de arriba tenemos otro, o sea, si es que los conocemos, todas estas cosas las conocemos. Por tanto, primera medida, creo yo, que es mejora en la efectividad de las inspecciones. Hay dos cuestiones por las cuales se lucha contra esto. Una es, podríamos decir, la asignatura optativa, ¿no? Que es tú convences al que tiene que pagar de que pague. Pero otra es la obligatoria, es decir, a aquel que no paga, pues le sancionas y le sancionas de verdad. Y los tribunales no están, creo yo, sancionando de verdad a los que no pagan.
si quisiéramos resumirlas en los tipos de medidas que se han tomado, diríamos las disuasorias, y ya he dicho cuáles, y las incentivadoras, y ya he dicho cuáles. Entonces, las preventivas pues funcionan a veces, pero yo creo que para que funcione hay que hacer más cosas. Y las curativas pues son mucho más complicadas y más dolorosas. Y por tanto, yo lo primero que haría, porque se puede hacer, es simplificar mucho el sistema fiscal. Si simplificas el sistema fiscal lo haces mucho más eficiente y además de mucho más eficiente, mucho más claro y además mucho más incentivador para el cumplimiento y además mucho más difícil para el incumplimiento, por poner un ejemplo. Tenemos una maraña de incentivos fiscales, deducciones, desgravaciones, exenciones, y todo eso lleva a no solo, digamos, posibilidades de ocultamiento o de falseamiento, sino incentivos para que esto suceda y además litigiosidad. Y la litigiosidad para el Estado pues es muy cara, y aunque no solo sea en motivo económico, sino también en motivo moral, porque cuando pierdes el litigio contra un contribuyente, pues pierdes autoridad. De nuevo vuelvo al ejemplo. No tenemos más tiempo, pero vamos a seguir hablando de estas cuestiones y de otras, porque, como decíamos, nuestro invitado José María Laveaga, además de ser catedrático de análisis económico de esta universidad y colaborar con nosotros en el programa de radio, coordina el programa de doctorado en Economía y Empresa de esta universidad, que empieza a impartirse este curso y sobre el que hablaremos más adelante. Muchísimas gracias, José María Laveaga. Gracias a ti.